Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy vamos a conversar con la abogada Fernanda Frías, que es una especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional. También hace énfasis en sus investigaciones y opiniones sobre los derechos humanos. Bienvenida, Fernanda, ¿qué tal? Muy buenos días, don Gustavo, y también a todo el público que nos sintoniza. Muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Bueno, quería conversar contigo, Fernanda, a propósito de que una de las áreas en donde más atención se ha generado a propósito del cambio de gobierno es el área de justicia y ministerio público. Y sobre todo ministerio público, muchas voces reclamando el que sea nombrada una persona con, además de la suficiencia profesional, con las condiciones de idoneidad en el ejercicio de su profesión y que sea independiente, que no sea simplemente una persona que vaya a recibir las órdenes del Ejecutivo. A propósito de eso, la gente piensa en ese perfil porque se habla mucho de que el Ministerio Público sea independiente. A la luz de la Constitución y nuestras leyes, Fernanda, ¿qué tanto puede el Ministerio Público ser independiente del Ejecutivo, del gobierno? Sí, don Gustavo, ciertamente me parece que el sistema de justicia con el cual contamos es uno de los temas que despierta y genera más interés y preocupación al ciudadano. Me parece que principalmente por todos los casos de corrupción que se han destapado en los últimos años y se ha demostrado esta incapacidad o falta de voluntad del Ministerio Público en perseguir la corrupción. Eso es lo que se ha demostrado. Esto lo que ha generado, evidentemente, es que exista este régimen de impunidad, donde no hay un sistema de régimen de consecuencia, y que esto lo que ha servido es de estímulo para los corruptos y de pasos para los corruptores. Esto no quiere decir que nosotros en el plano de justicia, que está conformado tanto por los fiscales como por el Poder Judicial, no hemos avanzado. Sí falta mucho por hacer, pero no significa que no hemos avanzado. Si observamos la historia de ambos organismos que conforman ese sistema, por ejemplo, observamos en el régimen de Balaguer que los fiscales eran designados por él. Los jueces también eran designados por él y luego posteriormente eran ratificados por su Senado. Y ese sistema de justicia, no lo digo yo, lo dice la historia, sí estaba muy corrompida y muy politizada y era completamente indiferente a los casos de tortura y los casos de asesinatos o de desapariciones forzosas, que eran muy característicos de este régimen. Actualmente no es así, pero luce que como está configurado a nivel normativo, luce que todo ha sido como un entramado para dejar a este sistema no funcional, a los fines de que exista la corrupción administrativa y no sea perseguida. Evidentemente, para desconfigurar este entramado se requiere tanto una reforma constitucional
y es una reforma institucional. Lo que no quiere decir que actualmente el presidente electo, Luis Abinader, no puede establecer otro mecanismo para la elección del procurador general. Se ha Porque muy hablado, bien, Fernanda, de que el presidente lo pudiera hacer mediante una terna. ¿Eso está contemplado en la legislación actual? no está templado. El presidente tiene la facultad de establecer un mecanismo, claro, debidamente motivado, y ahí creo que existen razones más que suficientes para justificar esa decisión del Para eso presidente no se electo. tiene que reformar la Constitución. No se debería de reformar la Constitución si se establece un mecanismo distinto de elección a nivel interno. Es decir, por ejemplo, Brasil, que es un modelo que me gusta mucho, por costumbre tiene que quienes eligen el procurador general es sus pares en una votación a nivel interna. Una Y elección luego interna. esa y luego esa terna, la terna de las personas más votadas es presentada ante el presidente. Él elige dentro de sus facultades al que él considere de esa terna que se le presentó y luego eso es ratificado por el Congreso. Eso se hace por costumbre. Aquí también lo pudiéramos hacer. Eso no, el hecho de que esté configurado de esta forma, que sea el presidente quien con un dedo señale cuál va a ser el procurador, eso no le quita el derecho de establecer otro mecanismo como lo O sea, que no hace colide en con este la ley de sentido ninguna manera. Brasil. Se puede hacer. No, porque a fin y al cabo el presidente es el que va a designar, pero simplemente se va a someter una votación en el caso, por ejemplo, como lo hace Brasil, que lo hacen es por costumbre, no es que esté establecido ni contemplado en ninguna ley, sino es Digamos una que costumbre. el presidente no desiste de su atribución, pero hace un ejercicio de democracia buscando el consenso, buscando la participación. O sea, que se puede hacer. eh, Exactamente, es algo que, como muy bien mencioné, se ha visto en otros modelos, como es el caso de Brasil, y sí el presidente tiene la facultad, y creo que hay razones más que suficientes para él establecer otro tipo de mecanismo, y desde ahí, entonces, claro, dependiendo, a mí me hubiera gustado que sea algo completamente participativo, que quienes lo elijan sean sus pares, y luego el presidente puede hacer una elección de la terna que se le presente. O sea, no se le estaría quitando la facultad del presidente, pero sí el mecanismo de elegirlo sería distinto. Bien, vamos a una primera pausa con tu anuencia, Fernández, y retornamos. La elección de un procurador o procuradora con suficiencia e independencia es un tema que interesa mucho a la sociedad dominicana y no solo a la comunidad jurídica, es decir, los abogados, los jueces, los fiscales. Hoy estamos conversando con la abogada Fernanda Frías sobre este tema tan importante. Para ti, Fernanda, ¿cuál sería, digamos, el perfil idóneo del próximo procurador o procuradora? ¿Cuáles cualidades tú piensas que debe tener esa persona que elija el presidente? Principalmente debe ser una persona que, en virtud de la situación actual del país, transmita confianza, principalmente. Que sea Confianza. una persona que venga a poner orden a nivel institucional, que fortalezca lo que son las bases de la justicia penal, que sea una persona íntegra, que tenga las cualidades y la moral suficiente y solvente a nivel público y a nivel también profesional,
que sea una persona que tenga capacidad técnica y capacidad también de gestión, porque van a administrar una institución un poco compleja que tiene distintas funciones. Y una persona que debe de entender y tener pendiente que debe de emprender una reforma a nivel institucional, que el hecho de que haya sido elegida de esta forma no quiere decir que se vaya a quedar así, sino que sea una persona consciente y que sepa que esa institución requiere de una reforma institucional ¿Cuáles y serían que los elementos o los asuntos más importantes para esa reforma que tú entiendes que hay que emprender en el Ministerio Público? en primer lugar, se debería de deslindar lo que son las funciones del Ministerio Público. El Ministerio Público, dentro de sus funciones principales, está la de implementar y darle seguimiento a las políticas criminales. Es algo que es un interés del Poder Ejecutivo y claro, y del Estado, no solamente para la política criminal de persecución, sino también de prevención. Tiene la función también de investigar y darle seguimiento y perseguir los hechos punibles y así como también la acción pública. También representa el Estado, es como una especie de abogado de Estado, y también gestiona y administra las cárceles. Muchas personas han hablado de que sería necesario en ese sentido eh, establecer un ministerio de justicia donde se le traspase ciertas funciones del que actualmente maneja el Ministerio Público allí, como es el caso de la gestión de las cárceles, la implementación de la política criminal, y mientras que el Ministerio Público se quedaría simplemente con la acción punible, con darle seguimiento a la Fernanda, acción punible y la persecución de la corrupción. Eso sería uno de las cosas que se tiene que tener en cuenta a la hora de la reforma institucional, que ya ahí vendría, como eso está constitucionalizado, se requeriría para eso una reforma constitucional. Y otro punto que se debería de tener en cuenta es los mecanismos de elección del procurador, porque nuestro mecanismo es una copia del modelo de Estados Unidos. La única diferencia es que en Estados Unidos hay una cultura de respeto a la institucionalidad, pero esa realidad no se aplica a República Dominicana. Entonces nosotros deberíamos de adoptar un mecanismo que se adapte a nuestra realidad. me llama la atención, Fernanda, tú hablas de que muchos proponen crear un Ministerio de Justicia, pero por lo que tú me dices, sería como con unas funciones que no contendría exactamente lo que hace hasta ahora el Ministerio Público. Pero algunos hablan de que lo que aquí equivale a un ministro de Justicia es el procurador. ¿Por qué separar ambas cosas? ¿Me puedes repetir la pregunta porque no escuché? Sí, tú, si mal no te escuché, tú decías que se propone, que algunos proponen la creación de un Ministerio de Justicia que asuma unas determinadas áreas y que deje al Ministerio Público como está hoy con otras responsabilidades. Pero lo que siempre se ha dicho tradicionalmente es que el procurador en República Dominicana equivale a lo que es un ministro de justicia en otros países. ¿Por qué separar ambas responsabilidades? Sí, a nivel institucional y así como está plasmado tanto en la Constitución como en su ley orgánica, el Ministerio Público sí tiene las mismas funciones que de un ministro de Justicia. Lo explicaba
anteriormente, que en este caso es la implementación de la política criminal, que eso es un interés alto del Estado y del Poder Ejecutivo, la administración de las cárceles, con también la función de ser abogado del Estado. Pero también tiene otras funciones el Ministerio Público actual de la persecución de los hechos punibles y de la acción pública. Lo que se ha dicho es que algunos que se debería de deslindar esas funciones, separarse para que el ministro de Justicia, que se pudiera implementar esa figura, solamente se quede con algunas de estas funciones, como es la administración de las cárceles y lo del asunto de la política criminal, mientras que el Ministerio Público solamente se quedaría con las funciones de la acción pública y también de perseguir los hechos punibles y realizar las investigaciones. Anteriormente, para los tiempos del triunvirato en el 64, esto estaba separado, pero en virtud de la situación que estaba en ese momento, a causa de la situación política, en virtud de un decreto, entonces ambas funciones se le otorgaron al Ministerio Público y bueno, ya eso para acá ha sido toda una historia que ya la hemos visto y luego se constitucionalizó esas funciones en el 2010. Entonces sí es de suma importancia deslindarlo porque esto garantizaría que ese órgano persecutor se dedica a lo que realmente, para lo que realmente Digamos entonces debería de que estar. sería más eficiente si se hace esa separación. Ser, Bien, vamos a claro, otra sería más pausa, eficiente. Fernanda, y retornamos. La abogada Fernanda Frías es nuestra invitada de hoy. Fernanda, no puedo desaprovechar la oportunidad de conversar contigo y no tocar un tema que yo sé que te apasiona y que tú has trabajado y tratado, el tema de los derechos humanos y civiles. En esta nueva administración de gobierno, ¿cuáles pasos tú piensas que se podrían dar para que avancemos en materia de respeto y garantía de derechos en la República Dominicana? Antes de iniciar con esa respuesta, me gustaría culminar con la pregunta anterior. Y Ah, muy usted bien, muy bien. sí, me refería de qué esto pudiera garantizar. Y en primer lugar, esto garantizaría la real independencia del, del Ministerio Público, Tú te porque una refieres a la de las creación del causas. Ministerio de Justicia. Exacto. Aparte de que sería más eficiente, también garantiza la independencia del Ministerio Público, porque una de las razones por las cuales se justifica que debe de estar adscrito al Poder Ejecutivo es producto de la implementación y el seguimiento de las políticas públicas criminales, porque es algo de Estado. Y también el manejo de las cárceles. Esa es una de las razones de las cuales justifican por qué debe de estar adscrito esa institución en el organigrama del Estado al Poder Ejecutivo. Y simplemente el ente persecutor de la acción pública y que sigue las acciones punibles no debe de estar adscrito al, al Poder Ejecutivo para garantizar verdaderamente su independencia y garantizar esa autonomía funcional que debe de tener. Sería eso. Entonces, vamos entonces a lo de los derechos. Las cosas que tú piensas que se podrían trabajar para que avancemos en esta nueva administración en materia de derechos civiles y humanos. Con relación a la materia de los derechos humanos, ahí lo que se requiere es meramente voluntad política. Creo que hay normas de más
para garantizar la protección de los derechos fundamentales. La Constitución tiene un amplio catálogo que habla sobre los derechos fundamentales y establece cuáles son las obligaciones de la administración con respecto a ellos. También tenemos la ley 107-13, que es sobre la relación de la administración de los administrados y la administración, o sea, del particular y la administración. Ahí ella hace un manejo y regula cómo debería de ser esa relación entre el administrado. Y realmente, como está actualmente el ordenamiento jurídico y constitucional, este ordenamiento centra a la persona como su ente y su fin principal, incluso lo coloca como un ente de análisis para el establecimiento de políticas públicas para la mejoría de su vida y de su bienestar social y económico. Pero algo que sí también desde la administración se debería de trabajar es en la promoción de los derechos fundamentales a los fines de que la ciudadanía conozca sus derechos. Creo que ese es un trabajo que no se ha realizado y que ¿A quién debería correspondería de esa educación y concienciación ciudadana? Claro que sí, claro que sí. Y también la figura del defensor del pueblo No, juega te un preguntaba papel Fernanda, fundamental. ¿de quién sería la responsabilidad de educar a la ciudadanía sobre sus derechos? Bueno, la administración pública, todos los entes públicos tienen la obligación de realizar esa educación y concienciación de los derechos fundamentales, todos. Pero hablaba de esa figura del defensor del pueblo porque esa es una de sus funciones, pero además tiene la obligación de realizar investigaciones respecto al estatus de los derechos humanos de la actualidad y establecer también cuáles serían las mejoras que deberían de hacer, los problemas que existen y cuáles son las soluciones y esas recomendaciones que se deberían de realizar para que estemos en condiciones óptimas en ese tema. Y algo que debería de también trabajarse, me parece. Muy bien. Una de las aristas de este tema es la relación del cuerpo policial con la ciudadanía, que muchas veces se dan problemas y se le hace difícil al ciudadano o ciudadana reclamar derechos o un trato respetuoso de parte de la policía. ¿Qué hacer en esa parte específica? Bueno, claro. En ese sentido, actualmente se establecen varios mecanismos desde la misma administración para la protección de esos derechos, como es el defensor del pueblo, que es una figura que debe de mediar en todos los conflictos que exista relacionados a los derechos humanos, en tema específico, y debe de mediar entre la administración, en este sentido el cuerpo policial y el ciudadano, y ver cómo reparar esa situación. El ciudadano puede acudir allí hacia el defensor del pueblo. Ellos tienen un cuerpo de abogados que se encarga de recibir esas denuncias y de darle seguimiento, van a las instituciones y median para que esta situación pueda solucionarse. También está lo que es la jurisdicción especializada, como es la tutela de los derechos fundamentales, específicamente la acción de amparo para cualquier violación de derecho a los fines de que sea respetado y la
administración tenga una decisión que lo ponga en límite a sus actuaciones arbitrarias. Lo que se ha dicho es la ciudadanía ante una violación de un derecho fundamental lo que no puede es quedarse de brazos cruzados. Tiene que ejercer sus derechos y hacerlos respetar, porque es de la única forma que puede mejorar realmente esta situación en el país, de esta arbitrariedad que desde hace tiempo, desde tiempos remotos, se ha vivido, porque siempre la administración se ha visto como un ente opresor de los derechos fundamentales y un ente de que no los repara ni resarce los daños que ocasiona. Otro tema muy importante Pero tenemos que que creo que se concluir debe ya, de... Fernanda, lamentablemente. Tengo que invitarte de nuevo para No. que conversemos de otros temas. Muchas gracias, muchísimas gracias por este tiempo, así a la distancia por la situación y siempre como tú haces, hacer tus comentarios, tus análisis tan certeros como una excelente abogada que eres. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias a usted. Un fuerte abrazo, don Gustavo, desde la Igual, ya nos distancia. veremos cuando todo esto pase. A ustedes, amigas y amigos, también gracias y no se vayan que más en Acento Portal y Acento TV.